Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos al webinar sobre geotermia y transición energética. Vamos a tener dos presentaciones importantes que estoy segura van a tener información útil para todos ustedes. Franklin Acevedo, gerente general de EDC en Perú, va a presentar a continuación a nuestros panelistas. Gracias, Katy, y muy buenas tardes con todos. Tengo el gusto de presentarles a Michelle Ramírez. Ella es consultora para geotermia, transición energética y equidad de género. Ella nos va a hablar sobre el tema de geotermia en México, impacto actual y potencial, así como el ingeniero Víctor Vargas. Él es geólogo geotérmico en EDC Perú, y él nos va a hablar sobre los proyectos de EDC Perú y su potencial. Así que, sin más preámbulo, les doy el pase a Michelle. Bienvenida, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Franklin, por la invitación, a EDC, a Catherine, Víctor. Pues un honor estar aquí compartiendo contigo. Estaré muy contenta de comentarles qué es lo que estamos haciendo en Geotermia en México, qué es lo que hemos hecho los últimos años y de responder todas las dudas que puedan tener. Muy bien, si puedes compartir tu presentación, ya está habilitado para que puedas compartir tu presentación. Por supuesto. Muchas gracias. Está un poquito pesada, entonces creo que está tardando en abrirla, pero en un segundo está listo. Perfecto. Ahora sin problema deberían poder ver mi pantalla. Como mencionaba Franklin, voy a estarles platicando la geotermia en México, el impacto actual que tenemos, cómo está la matriz energética mexicana en relación con la geotermia y cuál es el potencial, qué es lo que estamos haciendo para avanzar en la transición energética y apoyarnos en geotermia en México. Bueno, esta es la primera diapositiva que les quiero enseñar. ¿Cómo está México en el mundo? La publicación más reciente que tenemos sobre la capacidad instalada de geotermia y de generación la tiene Piensa en Geotermia, en la que nos dice que, bueno, a nivel de capacidad instalada tenemos el sexto lugar con 963 megawatts instalados en 5 plantas de generación, que ahora les voy a enseñar más o menos dónde están. Y también muy recientemente, esta misma semana, publicó que, bueno, como un ranking de porcentaje ya en generación, en gigawatts hora, y estamos por ahí apareciendo en el penúltimo lugar con un 2.1%. En esta gráfica pueden ver un mapa que es el mapa de el Atlas con alto potencial de energías limpias, en el que pues en colores más rojos, rosados, podemos ver las zonas que tienen alto potencial y que han sido ampliamente exploradas, y de ahí qué otras zonas son, pues tienen potencial geotérmico. Como pueden ver, pues hay zonas en las que tenemos pues digamos, se ven mucho más rojos, porque es ahí donde tenemos ya plantas geotérmicas trabajando. Esas son las zonas que están más exploradas, por eso tenemos mayor certeza y por eso sabemos que, pues, que la entalpía ahí es muy alta. Sin embargo, hay zonas como las que se ven en el norte, pero al centro de México, con recientes actividades de exploración derivadas de
las actividades del Centro Mexicano para la Innovación en Energía Geotérmica, se ha encontrado incidencia de alto potencial, lo cual pues es muy interesante porque, bueno, pues todos saben, ¿no? Como que en las fallas es donde tenemos más potencial, pero estas zonas, si se dan cuenta, no tienen nada que ver con las fallas geológicas. Entonces, son zonas en las que pues se quiere avanzar más en exploración, pero bueno, esto es muy difícil, como ustedes saben, por el riesgo de la exploración, el riesgo financiero de la exploración. También, de acuerdo con el Atlas de Alto Potencial de Energías Limpias, nuestro potencial probado y probable, pues está bastante, digamos que distante uno del otro, pero en potencial probable ahora tenemos 5.730 megawatts. Ahora les quiero enseñar cómo está un poco la matriz energética en México al primer semestre de 2018, que es cuando se hizo el último reporte de avance de energías limpias. En México existe la obligación para la Secretaría de Energía de hacer estos reportes de avances de energías limpias. Sin embargo, pues el último que se hizo ya tiene un par de años. Sin embargo, creo que la matriz no ha cambiado tanto. Pero bueno, esta es la información que nos representa ese reporte, en el que dice que, bueno, en generación estamos hablando que el 20, pues, ¿qué será? El 24% es de energías limpias y en la capacidad instalada nos acercamos al 30%, considerando limpias y renovables. Ahora, si pasamos ya a como el desglose de las energías renovables, así es como quedan. En color café van a identificar en su pantalla cómo se representa la energía geotérmica en México. Si se dan cuenta, la verdad es que es muy, muy poco lo que, digamos, en proporción figura México, la geotermia en México. En generación estamos hablando de la 1.6, perdón, el 1.6 y en capacidad instalada el 1.22, ¿no? A pesar de que pues que estamos hablando de 1 gigawatt, pues eso, la matriz mexicana es bastante considerable, entonces hay como cierta desproporción en cuanto a, pues sí, estamos en el sexto lugar de países con capacidad instalada, acercándonos a 1 giga, pero pues la matriz es tan grande que en realidad pintamos por ahí del 1 al 2%, como veíamos en la primera diapositiva, según Piensa en Geotermia, ahora la generación le está pegando más al 2% este año, bueno, a finales del año pasado, de 2019, pero este sigue siendo información del reporte de avance de energías limpias que les comentaba hace un minuto. Ahora, esta también es una imagen, es una gráfica también de ese reporte de avance de energías limpias, en el que podemos ver la comparativa de la capacidad instalada y la generación, y pues cómo esta se ha venido desarrollando del 2004 al 2018. Si pueden ver, pues la generación ha sido lo que más ha variado. Esto debido pues a las características propias del campo de Cerro Prieto en Baja California, en México, que bueno, que pues era como la joya de la corona geotérmica mexicana, que ha tenido ahí pues ciertas características que han hecho que esta curva caiga tanto desde el 2012, pero con el tiempo pues se ha ido estabilizando. Seguramente tendrán preguntas sobre este tema más adelante, que con mucho gusto les responderé. Rápidamente, lo que es importante, y como si ven aquí, hay como una pequeña subida en el 2015 que se debe precisamente a la reforma energética. Que se dio desde 2013 a nivel constitucional, en 2014 a nivel legal, y que estaba pues digamos que totalmente implementada en geotermia para 2015, en la que además pues entró en operación la primera empresa privada de generación geotérmica en México, porque
hasta antes de la reforma energética, todos los proyectos en México de geotermia eran pues estatales, operados por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se da esta expedición hay una reforma constitucional que instruye al Poder Legislativo de México a emitir una ley de energía geotérmica, y esta se emite en 2014. También en 2014 tenemos el reglamento de la ley de energía geotérmica. Está regulado el reconocimiento y la explotación de recursos geotérmicos a través del otorgamiento de permisos y concesiones. Y en 2018, de las últimas actividades que tuvo la administración pasada fue presentar ante el proceso de mejora regulatoria unos lineamientos para usos directos, ya que la ley de energía geotérmica y el reglamento, si bien estaban enfocados a regular la geotermia en general, se abocaron más a la regulación de proyectos de generación, haciendo a un lado pues, proyectos de usos directos e imponiendo obligaciones innecesarias a proyectos de usos directos que pues, son mucho más pequeños en la escala y con el potencial de geotermia que tenemos en México. Entonces, digamos que para tener una regulación eficiente, se emitieron estos lineamientos que siguen en el proceso de mejora regulatoria. Tengo entendido que desde octubre de 2018. Esto es como se ven más o menos los permisos y las concesiones de geotermia en México actualmente. Hay 6 concesiones de explotación. 5 de esos campos son de la Comisión Federal de Electricidad, son proyectos de una empresa productiva del Estado en México. Esos pues, proyectos están los Humeros en Puebla, los Azufres en Michoacán, las Tres Vírgenes en Baja California Sur, Cerro Prieto en Baja California y Cerritos Colorados en Jalisco, muy cerca de la ciudad de Guadalajara. Cerritos Colorados aún no está en etapa de explotación, sino que, digamos, ya tiene la concesión y están trabajando para pues, conseguir el financiamiento y comenzar la construcción de la planta y hacer las perforaciones necesarias, que es un proyecto que ya desde hace muchos años tiene probada su potencial. Y bueno, pues hay que ahí superar algunos problemas de financiamiento y también sociales. Pero bueno, esa concesión también ya está dada. Y está el campo geotérmico del Domo de San Pedro en Nayarit, que como les comentaba es el primer campo geotérmico de una empresa privada en México. Pertenece a Grupo Dragón, que es uno de los grupos pues más importantes en México. Y además de eso, tenemos otras empresas que están involucradas, abocadas más a la exploración geotérmica. Y de esos proyectos hay unos 3 o 4 que son pues explorados primordialmente para usos directos de la geotermia. Esto es como se ven las cosas pues a la fecha. Antes había creo que otros 8 permisos por ahí, pero ya no están vigentes. En materia de usos directos de la geotermia, pues han habido, la verdad es que muy pocos proyectos, si se toma en cuenta el potencial del que hablábamos al inicio. Sin embargo, pues han sido muy positivos, en especial el deshidratador geotérmico que está instalado en el campo del Domo de San Pedro en Nayarit, que deshidrata alimentos, que además fue ganador del Premio Oro de Prodetes, que otorgaba la Secretaría de Energía, ahí con el apoyo también del Banco Mundial. Es un deshidratador que trabaja con el fluido residual geotérmico de la planta del Domo de San Pedro y que deshidrata alimentos 24 horas, 7 días a la semana, conservando principalmente lo que es más importante, sabor y factores nutrimentales de los productos que se deshidratan, ¿no? En México la comida normalmente se deshidrata o con gas o incluso al aire libre, y eso pues además de que no es, digamos, lo más higiénico, la comida no conserva el sabor y los nutrimentos de la comida pues se pierden. Y en este caso pues estamos ante no nada más innovación tecnológica desarrollada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de
en el que han estado involucradas no nada más el Instituto de Ingeniería, sino que se ha involucrado a la Facultad de Química, de Mercadotecnia, para asegurar que la calidad del producto en general, no solo del desarrollo tecnológico, es de primer mundo, ¿no? Actualmente, pues como fueron acreedores de este premio Oro, están ya implementando, digamos, empezando la fase industrial de este producto y se deshidrata principalmente mango. Se espera que en el futuro este proyecto deshidrate mango todo el año, porque pues la cosecha de mango es temporal, ¿no? Entonces nada más hay mango 6 meses al año, pero sí, pues si se instalara también un invernadero geotérmico ahí en el campo del Domo de San Pedro, pues habría mango todo el año y cosecha todo el año para deshidratar, lo cual pues representa un proyecto muy bueno para la comunidad, ¿no? Tienen como empleo estable, y posibilidades de crecimiento, además de que el proyecto implementado la inclusión de mujeres y una perspectiva de género para ayudar a las mujeres de la zona de ahí de San Pedro Lagunillas en el estado de Nayarit. Bueno, ahora sobre como ya pasando como un poco al potencial y cómo desarrollar ese potencial del que hemos estado hablando, también en 2017-2018 se desarrolló esto que es el Programa Financiero Geotérmico Mexicano, que para los geotérmicos es más o menos como un GDF, pero pues hecho a la mexicana y desarrollado con las características pues que se requerían en México para impulsar la geotermia. Se trata de un gran contingente que opera en caso de que la exploración geotérmica falle y me parece que van a financiarse un par de pozos por proyecto. Para desarrollar este programa está involucrado el Instituto Nacional de Energías Limpias, que es el simbolito que es como una hojita verde con una rayita como azul en medio. Ellos son quienes están implementando este programa. Se lanzó la convocatoria en 2018, se declaró desierta en 2019 y a principios de este año de 2020 se relanzó la convocatoria. Ya han habido, más bien ya se han presentado las propuestas para este programa. Esto es como se tenía esperado que se iba pues a desarrollar y a fomentar la explotación del potencial geotérmico en México. Esto, como les decía, no pasó porque en 2019 se declaró desierta la convocatoria. No obstante, sí hubo varias pues propuestas que se presentaron por parte de empresas privadas y ahora se ha relanzado. Pero bueno, esta gráfica lo que es importante es que ustedes vean como que de 2017 a 2018, una vez que se lanzó el programa, muchas empresas solicitaron prórrogas o nuevos permisos para poder participar de este programa. Estas son las empresas que presentaron ofertas para participar del programa de financiamiento geotérmico mexicano. Está CFE, Grupo Dragón, que les comentaba hace rato. Están los dos grupos más grandes en México, son Grupo Dragón y Grupo Carso, y los dos están involucrados en el PGM y en la exploración geotérmica en México. También está por ahí una empresa que se llama Mexus, que es una sociedad entre una empresa de Islandia y una empresa mexicana, y Storengy, que es filial de Engie. Bueno, finalmente también hay que mencionar que para pues poder aprovechar todo este potencial, también el GDF ha abierto pues por primera vez después de 4 años el llamado a presentar ofertas a México, y también pues las empresas mexicanas involucradas en el sector geotérmico se han involucrado en esto y han participado presentando sus expresiones de interés al Geothermal Development Facility para Latinoamérica. Y bueno, yo con eso les habría como presentado la mesa para que si tienen dudas o preguntas o comentarios me los hagan, y porque pues estoy a sus órdenes.
muchas gracias por su tiempo. Espero que esto les haya sido, sé que es muy poquito y es como una probadita, pero espero que los haya dejado con suficiente interés para también escuchar a Víctor. Muchas gracias, Michelle. Sí, la verdad es que muy interesante. Nos anima cada vez más a seguir empujando el desarrollo de la industria geotérmica en el Perú, ¿cierto, Franklin? Sin duda, sumamente importante y hay historias que ir aprendiendo, ¿no? México ha avanzado mucho en la explotación de este recurso, Perú también tiene un potencial sumamente importante y bueno, estoy seguro que ese tema lo va a tocar Víctor en unos momentos. Así es. Muchas gracias, Michelle. No, al contrario, estoy por aquí. Cualquier pregunta estoy pendiente. Muchas gracias. Eso, te iba a pedir quédate con nosotros para después de la presentación de Víctor poder contestar preguntas del público. Más bien te agradecería dejar de compartir para que pueda Víctor compartir la presentación que nos ha preparado para hoy. Y mientras lo hace, quería decirles a los participantes que el seminario, el webinar está siendo grabado, lo vamos a compartir después con todos a través de nuestra página de YouTube, así como las presentaciones para que puedan revisarlas más adelante. Víctor está listo, entonces le cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos y todas. Agradecer a los participantes por su disposición de tiempo para venir a aprender algo más de geotermia. Hemos escuchado una excelente exposición de Michelle, nos ha contado cómo ha ido avanzando el desarrollo de la energía geotérmica en México y como dijo Franklin, es un ejemplo a seguir, aprender de las lecciones de otros países. Nosotros recién estamos comenzando. Voy a contarles un poco de Perú, qué es lo que tenemos, qué es lo que se ha venido haciendo y el potencial y lo que viene haciendo EDC a lo largo de estos años. Bueno, de repente mucha gente se ha interesado en el webinar y es la primera vez que escucha de geotermia. Entonces, poco para ir comenzando desde lo más básico. La geotermia es el calor que existe en el interior de la Tierra de manera natural y puede ser aprovechada por los seres humanos. Un tipo de aprovechamiento es la generación de electricidad, que como mencionó Michelle, México ocupa un lugar importante a nivel mundial. ¿Cómo es que se genera electricidad? Bueno, primero desarrollamos una serie de estudios en superficie que nos permiten encontrar lo que se conoce como el reservorio geotérmico. ¿Qué es el reservorio geotérmico? Es esta roca muy caliente que se ubica entre 2 y 3 kilómetros de profundidad a altas temperaturas, más de 200 o 250 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos desde la superficie, una vez identificado este reservorio, es perforar un pozo. Mediante este pozo o varios pozos se va a extraer el vapor. Este vapor muy caliente va a mover la turbina, va a accionar el generador y se produce la electricidad que se necesita. Lo interesante viene ahora, que luego de generar electricidad, este vapor es condensado en unos dispositivos denominados torres de enfriamiento. ¿Qué se busca con eso? Que está en estado gaseoso, volverlo a estado líquido. Y mediante otro pozo, que se denomina pozo de reinyección, llevamos esta agua nuevamente al reservorio geotérmico. De esta forma, lo que nosotros tenemos es, utilizamos el recurso, generamos la electricidad y lo devolvemos. Se generaría una especie de ciclo casi cerrado, lo que le da la sostenibilidad a la generación de energía eléctrica con recursos geotérmicos. Es por eso que la planta más antigua del mundo tiene más de 100 años y todavía sigue vigente generando electricidad en Italia. Pero la generación de electricidad no es el único uso. Como mencionó Michelle, hay algunos proyectos muy interesantes que se han venido desarrollando en México. Los sistemas de calefacción son muy conocidos en Norteamérica y en varios países de Europa. Chile está intentando impulsar la calefacción distrital. En Uruguay hay piscigranjas con agua termal, el invernadero que hay en Chile, y probablemente uno de los emblemas más conocidos del uso de los recursos geotérmicos para balneología o usos recreacionales es la Laguna Azul en Islandia, ¿no? Esto es muy conocido a nivel mundial en el entorno geotérmico. Y justamente este uso balneológico o recreativo es también el uso más conocido en el Perú. Y este uso no data de la actualidad. Es interesante porque hay un cronista, Miguel de Estete, que cuenta la llegada de los españoles a Cajamarca en 1532. Y cuando los españoles llegan, el Inca Atahualpa justamente estaba en los baños de Pultumarca, lo que ahora se conoce como baños del Inca. Entonces, la historia y la importancia del uso de los recursos geotérmicos para nuestro país no data de ahora, sino
está recopilado hace muchísimos años, hace varios siglos. Entonces tiene una riqueza cultural también para nosotros como peruanos, nuestros recursos geotérmicos. Y a lo largo de los últimos 50 años también se han venido desarrollando iniciativas para poder impulsar el uso de los recursos geotérmicos. En la década del 70 se realiza el primer inventario de fuentes termales y minerales a cargo de INGEMED. En la década de los 90 se promulga la Ley de Energía Geotérmica. En el 2006 viene un primer reglamento que posteriormente se actualiza. Ya comienza a haber mayor interacción por parte de organismos peruanos como organismos internacionales. Un hito muy importante, creo yo, para el desarrollo de la energía geotérmica es el desarrollo del Plan Maestro, con la cooperación internacional, y a su vez, cuando ya tenemos el Plan Maestro, tenemos una legislación que permite y promueve la inversión privada, es que se da las autorizaciones de varias zonas en el Perú a diversas empresas. En este caso, EDC comienza a explorar de manera completa, realizando estudios de geología, de geoquímica, de geofísica, lo que se conoce como exploración superficial, en el año 2012, en el proyecto Quillopacheta, en Moquegua. En el año 2013 continúan, en el año 2014 el proyecto Achumani en Arequipa. Luego se dan una serie de iniciativas. Otro hito importante que nosotros creemos que hemos logrado para la geotermia peruana en EDC es, justamente Michelle nos hablaba del Risk Mitigation Fund, del GDF, y el proyecto Achumani es el primer proyecto geotérmico en haber obtenido un grant por parte de este organismo que busca la mitigación de riesgo en geotermia. Y otro hito importante creo que es en el 2018, cuando SENACE incluye en sus manuales de evaluación ambiental algunas pautas para los proyectos geotérmicos. Eso es muy importante porque ya da los lineamientos para obtener los permisos ambientales que el desarrollo de este tipo de proyectos necesita. Y el 2020 se presenta la primera evaluación ambiental preliminar ante SENACE de un proyecto geotérmico. Entonces, como ustedes pueden ver, el uso data de muchos siglos atrás, y durante los últimos 50 años se viene impulsando el desarrollo de estos recursos que tiene el Perú. Ya muchos trabajos se han venido haciendo, sobre todo en la última década. Se tiene el mapa geotérmico del Perú, donde se han identificado 6 regiones con un potencial interesante. Podríamos decir que en el Perú tenemos más de 500 fuentes termales distribuidas a todo lo largo de la cordillera de los Andes. Pueden observar algunas fotos muy impresionantes de algunas zonas, principalmente en el sur del Perú. Hace un momento les hablaba del Plan Maestro de Energía Geotérmica. Acá se evalúan 54 campos geotérmicos y es de donde viene este número que muchos de nosotros hemos escuchado o hemos usado de los 3.000 megawatts de potencial que tiene el Perú. Donde es interesante porque el 50% o casi el 50% está en las regiones del sur del Perú, entre Arequipa, Moquegua y Tacna, más de 1.400 megawatts distribuidos entre estas regiones. Con lo cual el desarrollo con fines de generación de electricidad de los recursos geotérmicos ayudarían y contribuirían de una manera muy eficiente a la descentralización energética y sobre todo la autogeneración en las regiones. Arequipa, una región muy importante en el sur del Perú, podría tener autogeneración a través de los recursos geotérmicos. En el marco regulatorio tenemos la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, la Ley General de Electricidad y la promoción de recursos energéticos renovables a través del Decreto Legislativo 1002. ¿Qué nos dice todo este marco normativo? Que nosotros podríamos obtener una autorización de exploración y poder realizar la fase 1, que es exploración superficial, luego obteniendo los permisos ambientales correspondientes, pasar a la fase 2, que es la perforación profunda, luego, nuevamente obteniendo permisos ambientales correspondientes, comenzar la fase de explotación. Y aquí en la fase de explotación tenemos 2 etapas muy marcadas, ¿no? El diseño, desarrollo y construcción de la planta, donde se perforan los pozos productores, los pozos reinyectores, se construye todo el sistema de acarreo de vapor que va a mover la turbina, y luego tenemos la generación y la operación en sí, para finalmente tener la transmisión para interconectar los proyectos al sistema eléctrico nacional. Entonces, el marco normativo va acorde con el desarrollo normal de un proyecto geotérmico. Eso es lo importante y estas son las cosas que promueven la inversión en este tipo de proyectos en el país. ¿Quiénes somos nosotros? EDC. EDC es una empresa con más de 40 años de experiencia en la generación de recursos
energéticos renovables, principalmente geotermia. La casa matriz está en Filipinas. Y a partir del año 2012 comienza el proceso de internacionalización. Este proceso llevó a abrir oficinas en 3 países. En Indonesia, donde tienen un proyecto, Grajuniabu. En Chile, donde tenemos el proyecto Mariposa. Y en Perú, donde tenemos 2 proyectos, el proyecto Achumani en Arequipa y el proyecto Quillopacheta en Moquegua, como les mencionaba. Esta es una imagen de Google donde podemos observar la ubicación de los proyectos, el proyecto Achumani, que está en la zona del Valle del Colca, y el proyecto Quillopacheta en las inmediaciones del volcán Tixani. ¿Qué les puedo comentar ahora de Quillopacheta? Un proyecto muy interesante con unas zonas muy bonitas. Tiene un potencial de mayor a 200 megawatts. Los estudios de exploración superficial nos han dado estos resultados, lo cual es muy importante porque refleja el potencial que tiene, confirma el potencial que tiene la región. El proyecto, algo muy interesante es que está sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. A esta altura solo hay un proyecto que es Cerro Pabellón en Chile, pero el resto de proyectos geotérmicos se han desarrollado en zonas de menor altitud. Entonces, esto también representa un reto para poder desarrollar este tipo de proyectos aquí en el país. El proyecto está a 55 kilómetros de la ciudad de Moquegua, unas 3 horas en camioneta. Estamos en la provincia de Mariscal Nieto, en parte de 3 distritos, ¿no? Principalmente la zona de Calacoa, Cochumbaya, Carumas. Y algo muy importante de mencionar es que si bien podemos tener un recurso desde el punto de vista geocientífico muy interesante, es importante analizar la infraestructura eléctrica. Y por ejemplo, a 15 kilómetros al sureste del proyecto tenemos una línea de transmisión. Esto es importante porque sin infraestructura eléctrica, por más que tengamos el mejor proyecto del mundo, estos proyectos no van a ver la luz. Entonces, cuando analizamos un proyecto geotérmico, tenemos que verlo de manera integral. Acá les voy a mostrar algunas fotografías de lo que es las manifestaciones termales en la zona de Quillopacheta. Estos baños termales que usa la comunidad de Cuchumbaya y están abiertas al público. Ahí se puede observar lo que denomina la población local como los geysers de Putina. Acá se puede observar las manifestaciones termales en la zona de Secolaque. Si logran observar, hay 2 personas sobre una piedra y ven la altura que puede llegar esta generación de vapor en este sector. Y hay fumarolas en la cima del volcán Tixani. Entonces, todas estas manifestaciones termales y los estudios que hemos hecho dan un indicio del gran potencial que puede tener el proyecto Quillopacheta. El proyecto Achumani es otro proyecto muy interesante, el cual EDC está muy interesado en desarrollarlo en una zona muy importante como es el Cañón del Colca en la región Arequipa, en el flanco sur del volcán Hualca, a unos 90 kilómetros al norte de Arequipa. Es una zona muy turística, está localizado también dentro del Geoparque del Valle del Colca y Andagua. El Geoparque es una denominación que da la UNESCO y hay ejemplos en otros países donde las plantas geotérmicas se han desarrollado dentro de los geoparques. Entonces, nosotros buscamos constituirnos como un aliado para contribuir al desarrollo del geoparque. Y al igual que en el caso de Quillopacheta, también se ha identificado infraestructura eléctrica que va a permitir darle viabilidad al desarrollo técnico del proyecto. Este proyecto se encuentra en la provincia de Caylloma, principalmente en el distrito de Cabanaconde. Acá pueden observar algunas fotos. Esto es el geyser de Pinchoyo, como conoce la población. Algunas zonas donde hay emanación de vapor en el suelo. En el río Colca también hay fuentes termales. Esto es la zona de Paclia. Y algunas manifestaciones en la parte alta entre Cole y Xihue, que son los nombres locales que se denomina a estas zonas, ¿no? ¿Qué nos queda ahora como país, como empresa? ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos la operación comercial, es decir, que un proyecto geotérmico vea la luz. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Perforaciones de desarrollo del proyecto, desarrollar la ingeniería misma, complementar los estudios eléctricos para poder construir la central geotérmica, luego llegar a la operación y mantenimiento. Todo esto bajo un marco de un sistema de salud y seguridad en el trabajo, adecuado a las normativas nacionales y sobre todo adecuado a los estándares que tiene EDC en la industria geotérmica. Y todo el desarrollo de un proyecto geotérmico va acompañado de la responsabilidad social corporativa. Entonces, es importante que en cada paso del desarrollo de un proyecto de este tipo siempre tengamos en cuenta el relacionamiento comunitario,
y lo que piensan y opinan nuestros principales stakeholders. Finalmente, y con esto quisiera terminar, es que los proyectos geotérmicos, y en el caso de EDC buscamos ser un agente de cambio. Queremos que el proyecto se desarrolle, por supuesto, pero también creemos que el desarrollar los proyectos geotérmicos va a ayudar a mejorarle la calidad de vida de las comunidades que se encuentran cercanas a este tipo de proyectos. Hace un momento les mencionaba que los campos geotérmicos en Perú se ubican sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué comunidades viven en estos lugares? Probablemente comunidades muy deprimidas desde el punto de vista económico. Entonces, desarrollar los recursos geotérmicos no solo tiene el objetivo de diversificar la matriz energética con energía limpia y sostenible, sino también contribuir a cambiarle la vida a las personas. Y creo que el desarrollo de la energía geotérmica puede contribuir a eso en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. La verdad, un mensaje importante también, parte de la misión es cambiarle la vida a las personas, sino qué sentido tiene, ¿verdad? Frank, ¿algún comentario antes de pasar a las preguntas de los participantes? Bueno, primero, muchísimas gracias, Víctor. En verdad, una presentación excelente, muy didáctica, muy al punto. Creo que diste en el punto, ¿no? EDC está trabajando mucho en el desarrollo de una nueva industria en el país y creemos firmemente en los beneficios que estos proyectos pueden dar no solo al país, sino a las comunidades, a las regiones. Es un objetivo principal de nuestra empresa trabajar de la mano con las comunidades y es por ello que la responsabilidad social es un principio básico para el desarrollo de nuestros proyectos. Ahora, tú estabas mencionando también un poco de los hitos, ¿no?, que se han ido dando de manera importante a lo largo del desarrollo de nuestros proyectos. Bueno, creo que un hito importante que es bastante reciente es el tema de la aprobación de la prepublicación de esta resolución ministerial, la 175-2020, en el cual vemos pues que el Ministerio de Energía y Minas ha optado por la publicación de ciertos artículos que modifican el reglamento de la Ley de Promoción de la Generación de Electricidad con Recursos Renovables, en el cual pues se busca dar ciertos artículos para facilitar, promocionar el desarrollo de la industria geotérmica, lo cual lo aplaudimos desde nuestro lado como empresa privada. Existen algunos puntos que hay que ir aclarando, quizás mejorando en esa norma, pero sin duda es un paso importante y demuestra pues un interés del gobierno de querer avanzar con el desarrollo de esta industria, ¿no? Muy bien, gracias, Frank. Tenemos una primera pregunta para Michelle. Jorge Spor les pregunta, ¿cuál fue la más grande barrera que tuvieron en México para hacer geotermia? Bueno, recientemente hemos tenido varias. Recientemente, digamos que en la época de entre los 60s y los 80s, 90s, vivimos como cierto apogeo en la geotermia en México y había muchísima exploración, justo como comentaba Víctor, que se han explorado muchísimas zonas en Perú. También en México, o sea, hay un mapa que tiene más de 1,000 zonas geotérmicas exploradas por CFE. Es decir, cuando hubo interés y hubo recursos, no se paró en eso. Entonces, como digamos que los campos geotérmicos que tiene CFE ahora, pues son frutos de eso, ¿no? En los 90 se relajó un poco la exploración y se optaron por otras fuentes de energía. Y entonces vivimos como cierta estabilidad. A raíz de la reforma energética en México, se buscaba precisamente fomentar la geotermia, explotar ese recurso que no todos los países tienen y países como Perú y como México tienen y que tienes que aprovechar. Hasta ese momento, la principal barrera había sido legal, la falta de certeza jurídica que les hacía falta a los proyectos para poderlos desarrollar por una empresa privada, porque a pesar de que no había una prohibición para que las empresas privadas explotaran los recursos geotérmicos en México, el marco regulatorio no era propicio para que las empresas privadas invirtieran. Entonces, lo que se hizo con la reforma energética fue brindar seguridad jurídica a la inversión a este tipo de proyectos. Esa fue una primera. Sin embargo, la reforma energética en la que se dio esta reforma geotérmica
no era una reforma solo geotérmica, era una reforma integral al sector energético, tanto de hidrocarburos como de electricidad. Entonces fue cuando enfrentamos una segunda barrera, que era que se crearon un mercado y un mercado eléctrico mayorista y un programa de subastas en el que las subastas de energía son de tecnología neutra. Entonces acababan proyectos geotérmicos, Greenfield, compitiendo con proyectos solares. En 2015, 2016, cuando los precios de los proyectos solares se bajaron a precios que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, como nosotros habíamos diseñado un marco regulatorio y un programa para mitigar el riesgo financiero de la exploración y que nuestros proyectos fueran, pues digamos, suficientemente atractivos para la inversión, pero un mecanismo de subastas que no fue pensado y no fue analizado para geotermia se convirtió en una segunda barrera. Eso fue como digamos en el 2016. A partir de eso empezamos a trabajar para lanzar el programa geotérmico mexicano que les enseñaba ahora el diagramita para mitigar esta nueva como barrera que habíamos visto que era, bueno, no podemos competir con los precios de solar, pero hay que hacer algo porque con alguien hay que competir. Entonces, para superar esta otra barrera, creamos este mecanismo, ¿no? Y ahora estamos como enfrentándonos a una situación un poco, la barrera actual, y algunos de los comentarios de nuestros asistentes al webinar lo han comentado, es que en México, bueno, actualmente vivimos una situación un poco desventajosa en las energías renovables en general, en el sector eléctrico en general. Las renovables pues no están siendo la opción para la administración en curso, y eso pues no es una barrera legal, no es una barrera financiera, pero sí es una barrera que tenemos que superar, tenemos que como informar suficiente bien a nuestros gobernantes por qué este tipo de proyectos son buenos y por qué deben ser apoyados, y pues esa es la barrera que tenemos, ¿no? Esa es la barrera que tenemos hoy, pero creo que la tecnología es suficientemente bondadosa y habla por sí misma para superar este tipo de temas también. Gracias, Michelle. También Carlos Maldonado nos pregunta si el agua resultante de la condensación necesariamente debe reinyectarse a la fuente geotérmica o puede reusarse para regadío o potabilizarla para consumo humano. Víctor, ¿qué nos puedes decir? Bueno, como mencioné durante la exposición, nosotros extraemos el vapor a grandes profundidades, y mientras más profundo está este vapor, tiene componentes químicos más agresivos. Por lo tanto, el proceso de crear un agua potable después de condensar este vapor, sí se podría dar, probablemente existe la tecnología, pero tendría que evaluarse el costo, ¿no? Yo sé que en Japón hay experiencias donde han podido el condensado utilizarlo para regadío. Mucho va a depender también de la legislación del país respecto a la calidad de agua que se permita tanto para el consumo humano como para regadío. No es una práctica, pero si los estudios demuestran que sí, es posible que se dé, ¿no? Como menciono, en Japón se ha dado. Ya. Alfredo Anderson también nos pregunta, para la etapa de construcción profunda en Perú, ¿se requiere un día, un EIA-SD o un EIA-D? Perforación profunda. Sí. Hay un antecedente de que la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos solicita un estudio de impacto ambiental semidetallado. Entonces, ese es el único antecedente que se maneja en este momento para la exploración profunda, ¿no? Nos pregunta también Adolfo Medina, ¿cuál es la fecha de inicio estimada para la construcción de alguno de los proyectos que tiene EDES en el sur, Frank? Bueno, nosotros, EDC para el proyecto Achumani, como ya lo mencionó Víctor, ya hemos empezado con el estudio de impacto ambiental. Un proyecto geotérmico puede tomar entre 5 a 7 años para su construcción. El objetivo es hacerlo durante ese periodo. Ahora, necesitamos obviamente contar con el contrato de suministro red para poder hacer realidad también este proyecto, ¿no? Pero el objetivo es ese, 5 o 7 años poder dar al mundo el primer proyecto geotérmico peruano. María González nos pregunta, ¿qué tipo de centrales geotérmicas planean implementar en los proyectos de Achumánica y Uapacheta? ¿De simple destello, doble destello? Quizá Víctor nos ayuda con estos términos más técnicos.
Bueno, nosotros, de acuerdo a los estudios preliminares que tenemos en este momento, podría ser una de simple destello conocida como flash. Se va a tener certeza respecto a la tecnología tal cual una vez que hayamos perforado los primeros pozos, ¿no? En este momento todo el desarrollo del proyecto es de manera conceptual, es lo que corresponde, pero como menciona Fran, una vez obteniendo el permiso ambiental correspondiente y perforando los primeros pozos geotérmicos del Perú también serían, ya vamos a conocer en detalle las características químicas del fluido y optar por la mejor tecnología, ¿no? Gracias, Víctor. Para Michelle nos pregunta Rodolfo Torres si nos puede explicar en qué consiste el programa geotérmico financiero en México. Sí, es un poquito complicado, pero básicamente se trata de una convocatoria que lanza el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en México. En esa convocatoria solicita a empresas que tengan permisos o concesiones geotérmicas y que estén interesados en realizar perforación exploratoria, presenten digamos, un plan de trabajo, un plan de negocios y que expongan su caso ante ellos para que el INEL, con toda su experiencia, pueda valorar cuáles son los proyectos más viables. Y tomando en cuenta estos proyectos, los que sean más viables, otorgarles un grant contingente que estaría financiando de manera contingente en caso de que los pozos resulten no exitosos, es decir, que los pozos tengan un potencial menor a 3.5 megawatts, estaría financiando el 75% en el caso de que los pozos fueran exitosos. Si los pozos no son exitosos, se financia nada más... No, a ver, sí, es muy complicado. Lo dije al revés. Si los pozos son exitosos, se financia el 75% de la inversión. Si los pozos no son exitosos, el desarrollador únicamente cubre el 25% de la inversión y ahí se convierte en una donación. Por eso es un contingente. En caso de que los pozos no sean exitosos y que no resulte el potencial que se estimaba, es una donación. En caso de que sean exitosos, hay un financiamiento con una tasa preferencial. Pues los últimos números que yo había visto sobre esto es que las estimaciones nos daban que el megawatt podía quedar alrededor de unos $50, $53 más o menos el megawatt. Muy bien, gracias, Michelle. Frank, nos pregunta Daniel Flores si es económicamente viable un proyecto de generación geotérmica en Perú sin una subasta RER y si es factible el cierre financiero con un PPA considerando la sobreoferta de generación. A ver, acá son dos preguntas, ¿no? En la primera, si es que es viable, no, es una tecnología nueva y por tanto, como toda tecnología nueva que ha entrado al país, necesita un primer impulso. Ese primer impulso, esa promoción es a través del contrato de suministro RER. Sobre el segundo tema, el tema de firmar un contrato de suministro en un escenario de sobreoferta, primero hay que ver qué entiende por sobreoferta. Si bien en el país se ha dicho mucho y se habla mucho constantemente, ¿no?, de que hay una sobrecapacidad de energía en nuestro sistema eléctrico, en realidad mucha de esa energía viene de proyectos con diésel, lo cual es energía no eficiente, cara, contaminante. Entonces nosotros no podemos tomar en consideración dentro de nuestra matriz energética como una fuente de energía, una energía que puede generar mayores perjuicios. Por lo tanto, no existe pues una sobrecapacidad, al menos en las dimensiones que se dice, y por el contrario, sí existe una necesidad de energía eficiente en la zona sur de nuestro país, en todas las regiones donde se encuentra el mayor potencial minero, industrial, etc. Entonces, si bien la geotermia necesita, ¿no?, este primer impulso para poder entrar al mercado, la industria luego va a poder desarrollarse sin ningún problema debido a que hay esta necesidad de energía. Frank, ¿cuánto estiman que sería la inversión, nos pregunta Héctor Espinosa, en los proyectos de Arequipa y Moquegua? Estamos hablando de una estimación de cerca de entre 500 y 550 millones de dólares por los primeros 100 megavatios, tanto por el proyecto de Chumani como el de Quillopacheta. Es decir, con ambos proyectos estamos hablando de una inversión de más de $1.000 millones para el país. Bien.
Carlos Maldonado, y la verdad que otros participantes también, la verdad muy impactados con el enfoque humano que le ha dado Víctor al trabajo que hace EDC en cuanto a la geotermia, y nos pregunta por el desarrollo de las comunidades, ¿no? Dice, una consulta, se observa que existen atractivos turísticos producto de las fuentes termales, entonces la explotación de la geotermia impactaría en estos atractivos turísticos que son una fuente de economía para las poblaciones. Una pregunta muy interesante y me alegra que la hagan porque en realidad se la escucha en todo nivel y es una gran preocupación de las comunidades. De repente voy a entrar en algo mucho más técnico, voy a tratar de decirlo de la manera más simple, pero cuando nosotros hemos estudiado el proyecto Achumani, por las características que tiene el Valle del Colca, no solo nos debíamos concentrar en el proyecto tal cual, sino tuvimos que hacer un barrido o un screening en todo el Valle del Colca, a lo largo de más o menos 60 o 80 kilómetros, para conocer las características químicas de todas las fuentes termales, desde la Calera, que está en la zona de Chivay, hasta el mismo Cabanaconde y la zona de Pinchoyo. Lo interesante es que los estudios han demostrado de que el proyecto geotérmico Achumani, el reservorio Achumani, es independiente de todas las fuentes termales que existen a lo largo del Valle del Colca. Entonces, pueden estar tranquilos los amigos, amigas de Arequipa, que les gusta ir al Valle del Colca, que las fuentes termales a lo largo de todo el cañón no están condicionadas a la presencia del reservorio Achumani. Por lo tanto, el desarrollo del proyecto geotérmico Achumani no impactará en las fuentes termales que son, como se mencionaba en la pregunta, tienen un usufructo turístico, ¿no? Y económico. Claro, al contrario, darán más potencial a la zona, ¿no? Por ejemplo, el deshidratador geotérmico de alimentos del que nos hablaba Michelle Ramírez nos demuestra que cuando hay energía, el cielo es el límite, ¿no? Se puede desarrollar todo tipo de industrias que favorezcan el desarrollo de la población. Alan Garay nos pregunta sobre el potencial en Tacna, Víctor. Tacna es una región muy interesante, tengo la suerte de conocerla muy bien, su potencial está entre 600 y 650 megawatts, de acuerdo a los datos publicados en el Plan Maestro, que es información pública, el documento lo pueden descargar de internet en cualquier momento. Lo interesante de Tacna es de que toda la zona altoandina tiene campos geotérmicos muy promisorios. Acá hay algo que el gobierno regional impulsó hace algunos 5 o 7 años y es la creación de un área de conservación regional. Es un símil a un área natural protegida, pero con característica de la administración regional. Entonces, la mayoría de campos geotérmicos están dentro de esta área de conservación regional, lo que hace que el proceso de otorgamiento por parte de la autoridad, en este caso la Dirección General de Electricidad, sea un poco más lento, tenga que haber más consultas a más instancias del gobierno para justamente entender la compatibilidad o aceptar la compatibilidad del desarrollo geotérmico en esta área natural. Otro aspecto importante es la cercanía a la frontera con Chile, ¿no? Hay una reglamentación respecto a que proyectos de inversión muy cerca a la frontera tienen que también tener consideración del Ministerio del Interior. Y finalmente, Tacna probablemente es la zona del Perú donde el gobierno más ha invertido. Los trabajos del Plan Maestro en Tacna han sido muy fuertes desde el año 2007. Por lo tanto, yo creo que es una región que con el potencial que tiene, los tipos de campos geotérmicos que tiene, merece el desarrollo de esta industria. Gracias, Víctor. Jimena Guardia le pregunta a Michelle, ¿qué le recomendarías al Estado peruano para fomentar proyectos de generación eléctrica y uso directo, dado que todavía no los han impulsado como política de Estado? Sin duda también es otra pregunta muy, muy interesante. Yo creo que la recomendación normalmente debe ser el trabajo conjunto, ¿no? A veces las comunidades, si saben que tienen también este potencial, deben alzar la voz también a acercarse a las autoridades, ya sea a nivel regional o a nivel federal, acercarse y buscar estos apoyos, porque sin duda alguna el potencial en Latinoamérica, los proyectos de generación llevan mucho tiempo, lo acaba de mencionar Franklin, años, ¿no? Pero se puede empezar a trabajar a nivel
regional con las comunidades, con pequeños proyectos como un deshidratador de alimentos o un invernadero o piscicultura. Hay mucha variedad sobre estos proyectos. Yo creo que la clave es trabajar de manera conjunta, academia, comunidades, gobierno y también empresas del sector privado. Gracias, Michelle. Eric Seguil nos comenta, la geotermia nos brinda soporte a la inercia del SEIN, a lo contrario de las plantas solares y eólicas que reducen la inercia del sistema. El Perú las necesita por el gran ingreso de las solares y las eólicas. Y es que en realidad se complementan, ¿no? Todas las renovables. Frank. Sí, sí, en realidad es todas las energías, todas las fuentes tienen sus bondades, así como también sus debilidades, ¿no? En el caso, sin duda, de las energías eólicas y solares, la intermitencia es su más grande debilidad, ¿no? Sin embargo, el precio, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es no descartar una u otra, sino hacer un mix, que a la larga eso es lo que va a generar, primero, la seguridad del sistema, porque un sistema es seguro mientras haya diversificado de manera más eficiente la fuente de generación de electricidad. Pero la geotermia en este caso juega un papel sumamente importante, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que te brinda energía constante, 24/7, no depende del sol, no depende del viento, no depende del agua, no depende de un ducto, ¿no? El recurso está ahí, bajo tierra, y este recurso es gratis. Este recurso no está sujeto a los cambios de los precios internacionales, entonces tú tienes una predictibilidad del costo, del precio, ¿no? Tú firmas un contrato de suministro con una empresa geotérmica hoy y tú sabes cuánto te va a costar esa energía en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, es sin duda el principal valor que puede atraer desde un punto de vista técnico una tecnología como la geotermia al sistema eléctrico es esta energía de base, esta energía constante, que va a permitir pues sostener el desarrollo también de otro tipo de industrias. Frank, nos pregunta Claudia Zaguirre, en el caso mexicano se ve inversión estatal y luego decisión de las autoridades para promover la industria geotérmica. En el Perú, ¿en qué fase estamos? ¿Qué falta y qué expectativas tiene DCE al respecto? En nuestro país, en realidad, el Perú fue uno de los países pioneros en brindar esta normativa, ¿no? para impulsar el desarrollo de la fuente de generación de electricidad con renovables. Sin embargo, ahí nos fuimos quedando. Pero existe ya una normativa, la idea es que en realidad sea el privado que lo desarrolle y en realidad está el privado en plena capacidad de poder hacerlo, que es lo que se necesita. Sin duda, toda norma puede ser mejorada, pero con las herramientas que existen hoy se puede avanzar para el desarrollo de la geotermia, de la biomasa, de la solar, de eólica, etcétera, de todas las tecnologías renovables, siempre y cuando exista en realidad una voluntad política. Entonces, si la pregunta es, o bueno, para responder en realidad tu pregunta es, ¿qué necesitamos? Es sin duda un planeamiento energético, una visión de mediano y largo plazo en el cual se tenga como pilares la diversificación de la matriz energética y la descentralización también de la misma. Gracias, Frank. Ya rápidamente para ir cerrando con las últimas preguntas, porque ya estamos sobre las 7, o ya son las 7 en realidad. Rodolfo Torres nos pregunta, ¿qué necesidad de electricidad existe en Arequipa, Moquegua y en general en la región sur? A ver, vemos en las regiones del sur, primero, ¿no? El 80% de la generación en nuestro país está en la zona central. Y tanto el norte como el sur son deficitarios de energía. El año pasado Macrocónsul hizo un estudio técnico para analizar cuál es esta necesidad de energía y podemos ver que hay un déficit de entre 600 y 800 megas en la zona sur, hoy. Más adelante, a medida que vamos a ir avanzando, esto se va a ir incrementando. Adicionalmente, el COES, dentro de las predicciones que hicieron del mercado, obviamente pre-COVID, se veía que iba a haber una necesidad de energía eficiente ahí por el año 2022, 2023. Esto obviamente por el tema del COVID se ha retrasado, estamos yendo ahora al año 2025, 2026. Sin embargo, existe pues una necesidad de cubrir, por lo menos, si tomamos en consideración solo los cálculos de hoy, alrededor de unos 600, 800 megas de energía para poder brindar la estabilidad de carga y la confiabilidad del sistema que requieren todas estas regiones.
Ujú. Víctor, Francisco Porturas pregunta, ¿qué métodos geofísicos utilizan? En una primera etapa, el método geofísico por excelencia es magnetotelúrico, ¿no? Es un método eléctrico por definición, es el que tiene mayor alcance en profundidad. Entonces te ayuda a estimar a qué profundidad podrías encontrar el reservorio geotérmico. Y en realidad, más que identificar el reservorio, este método, por ser eléctrico, identifica la capa de arcillas que se denomina capa sello, que es esta roca impermeable que se forma producto de la alteración por la presencia del calor en las rocas inmediatamente superior al reservorio. Entonces, de manera inicial, se usa el método magnetotelúrico. Una vez que ya estás desarrollando el campo en etapa de exploración o ya en etapa de operación, puedes complementar con otra serie de métodos para poder identificar mejor las estructuras, identificar zonas de permeabilidad y comenzar a conocer el campo geotérmico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes, especialmente gracias a Michelle Ramírez y a Víctor Vargas por sus excelentes presentaciones, opinión que han compartido prácticamente todos los que han hecho preguntas a través del chat de este webinar. Ha sido muy didáctico, muy interesante para todos. Como les dije, vamos a compartir la grabación de todo este webinar en nuestro canal de YouTube, EDC Perú. Lo estamos transmitiendo en vivo también por Facebook. Y adicionalmente a todos los que han participado hoy, les enviaremos las presentaciones de nuestros expositores. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pronto anunciaremos por nuestras redes sociales en nuestro próximo webinar. Gracias, Víctor, Michelle, Franklin. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un honor acompañarlos. Gracias a ti, Gracias. Michelle. Que estén bien. Seguiremos en Hasta contacto. luego. Hasta luego con todos.